al acto de mañana en la calle Pasteur. Bueno, montones de cosas tenemos. Vamos a hablar con Silvia. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Bien? Escúcheme, vamos a una cosa, porque usted conoce su informe, nosotros más o menos. ¿Usted lo trae ahí impreso? Sí. Bastante. Yo tengo un machetito. Vos tenés un machete. En 4 datos le pedimos al director que nos haga un contexto general, nos ayude a ver de qué es lo que está diciendo el informe del Observatorio de la Universidad Católica. A ver, director. Acá tenemos en 2013, si no me equivoco, usted nos corregirá, Silvia, casi 4 de cada 10 hogares no llegaron a satisfacer sus necesidades de consumo. Eso es lo que dicen los hogares. Bien. ¿Cómo seguimos? A ver, ¿qué más? ¿Hay algo más? Sí, señor. Solo 1 de cada 10 hogares tuvo capacidad de ahorro. Dicen los hogares, porque esto es una encuesta, no es un estudio en la mesa de arena, es una encuesta en la calle. Hay más, hay más. A ver, la insuficiencia de ingresos pasó del 33,4 en 2010 al 39,2 en 2013. Le vamos a pedir que nos explique qué es insuficiencia de ingresos y qué significa este crecimiento. Y finalmente, hay uno más y ya va a venir. En familia de bajos ingresos, la inseguridad alimentaria, es un concepto interesante, ya alcanza al 30% de los hogares de familia de bajos ingresos. Son los datos del informe del Observatorio Social de Primera precisión o pregunta, usted me corrige si yo incurro en un error. Todo esto refiere a final de 2013. Exactamente. Esto es anterior a la crisis, a enero. A la crisis de evaluación. Sí. Perfecto, listo. Y también refiere esa información a un dato de pobreza subjetiva o percepción subjetiva de pobreza por parte de la población. Esto es cómo se ve la gente a sí misma. Exactamente. ¿En qué medida siente que sus ingresos no le alcanzan para satisfacer sus necesidades de consumo básicos? Está la medida de objetiva de pobreza, que en ese momento nos dio entre 25,5% y 27,6% dependiendo del valor de la canasta básica alimentaria y total. Correcto. Esto es 3 veces, como dato, no para polemizar, es 3 veces más de lo que reconoce el INDEC o más. Sí, no, mucho más. En ese momento, a fin del año pasado eran 3,5, ¿no? De pobreza. 3,2. 3,2. Ah, bueno, bien. Mucho más. Entonces, mucho más. Con respecto a otras fuentes de información como Cifra, por ejemplo la CTA, les daba 18,2%. Correcto. A nosotros nos dio entre 25% y 27%. Sí, aclaración también. Mediciones sobre pobreza e indigencia que el gobierno ha dejado de hacer. Desde fin del año pasado. Hace los relevamientos de ingresos, pero no hace Correcto. no estima la canasta, el valor de la canasta que le permite justamente hacer la comparación. No tenemos estadísticas públicas, no tenemos datos oficiales en términos hoy por hoy de cuánto vale la canasta. Uno hace estimaciones de cuánto podría ser el valor de la canasta. A diciembre del 2013 estimábamos, con distinta evolución de precios de alimentos, en 2.000 pesos una canasta básica alimentaria para una familia de 4 miembros para poder sobrevivir, cosa que es muy carente, es muy pobre canasta, digamos, y una de 4.100 pesos en función de garantizar otros funcionamientos básicos. Solo alimentos estamos hablando. 2.000 en alimentos para una familia de 4 miembros, 4.000 si consideramos alimentos y otros funcionamientos, pero en diciembre. En ese momento la pobreza nos daba 25 y 27% a nosotros, 18%, 20, 37% a otros estimadores. El problema es que cuando también se le pregunta a la población cuál es su situación perceptual de pobreza, si les alcanza los ingresos, es donde aparece justamente este indicador del 39% de 4 de cada 10 familias, que es perceptual, pero está fuertemente afectado por el efecto o el proceso inflacionario. Las familias sienten que no les alcanza para cubrir justamente sus necesidades y aumenta el indicador de pobreza. Eso no quiere decir que no haya aumentado durante estos meses. Seguramente lo que está ocurriendo en Argentina es que aumentó la pobreza por ingresos. Sí, sí, claro. Ahora, aclaro este punto. Cuando la otra Filmina señalaba que había 1 de cada 10 hogares que puede ahorrar, efectivamente ese es un dato grave. Solo 1 de cada 10 familias tiene capacidad de ahorro en este país, en un contexto en donde justamente la posibilidad de ahorro es la posibilidad de invertir en términos de su propio desarrollo, de su propio capital humano, de su propio capital físico, de su propio capital cultural. Bien, lo que estamos hablando es de 2 Argentinas. Una Argentina que tiene capacidad de ahorro, que tiene capacidad de invertir en su propio desarrollo, que aprovecha las oportunidades que le brinda el mercado de trabajo, el sistema de conocimiento, el mundo de la tecnología y de la información, la globalización,
Y tenemos otra Argentina, que es la que marca justamente este informe, que más allá de que no sea tal vez el 40% en estos datos, que sí al menos es entre un 20 y un 30%, que está fuertemente afectado, no solo por problemas de ingresos, en términos de no cubrir consumos básicos que hacen a un funcionamiento sociales, sino empezamos a sumar vivienda precaria, hacinamiento, no acceso a cloacas o agua corriente, vivir en un espacio segregado, cercanos a basurales y espacios contaminados, asentamientos o villas en donde domina el narcotráfico, la delincuencia, donde no está el Estado presente cubriendo y conteniendo a esa población, malos empleos, empleos de indigencia, vendedores ambulantes, limpiavidrios, changas, prostitución, servicios personales. Bueno, esa Argentina también existe. Y lo que ha ocurrido durante estos años de gran crecimiento y de importante movilidad social para trabajadores asalariados, formalizados, y donde las clases medias tuvieron una importante recuperación económica, donde mejoraron sus ingresos, en donde efectivamente cayó la pobreza, se redujo la desigualdad, mejoraron los servicios públicos en muchos aspectos vinculados al acceso para esas clases medias, tenemos todavía ese 20, 25, 30% de la población sumergida en una marginalidad estructural. Que tiene más capacidad de consumo, pero que no tiene... Que no le alcanza para salir de... No tiene posibilidades de inclusión social. Claro. Vive en otra cultura. Bueno, acá hemos vivido... A ver, por ahí acá se sembró la idea, por ahí con buena leche, de que consumo era inclusión. Dice que no es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo. Eso es consumo. Eso podrá ser crecimiento, más ingresos, más capacidad de consumo. Pero ¿cuánto haces de ese consumo? Posibilidades de inversión. No solo que el Estado venga a traerte programas sociales, sino que con tu propio ahorro, con tu propio trabajo... Modifiques estructuralmente. Mejores tus condiciones de vida. Eso lo hace cada familia, pero en toda sociedad. Digo, desde el socialismo al capitalismo. ¿Bien? Es cada familia la que provee, con su esfuerzo y con su trabajo, mejora sus condiciones de inclusión social y su desarrollo humano, social. Bien, no podemos esperar que el Estado venga a cubrir todas las necesidades que no cubre el mercado. Cuando hoy tenemos 23% de los hogares asistidos por un programa social. Bueno, eso le iba a preguntar. Ese es otro dato, ¿no? Del año 2007 teníamos 9%. Hoy tenemos el 23% de los hogares cubiertos por un programa social. Sí, a ver, si yo no entiendo mal, a medida que avanzó la década y venían año tras año de crecimiento, también iba creciendo... La asistencia social. Porque hay una parte de esa población que no podía incorporarse a este derrame de crecimiento. Es lo que usted... A ver, yo lo leí por ahí a usted que dijo... que hay una parte de la sociedad que sobra para este modelo. Exactamente. Hay un núcleo duro de marginalidad estructural en términos de lo que eran las investigaciones sociales que se hacían en los años 60 en Argentina, dirigidas por Pepe Num. Él lo llamaba masa marginal. ¿Bien? ¿Qué es esa masa marginal? No es necesario el desarrollo capitalista moderno. Este capitalismo no brinda posibilidades de incorporar a una parte importante de la sociedad a esta bola de crecimiento. Por lo tanto, ¿qué deviene de esto? Deviene actividades subterráneas, estrategias familiares de marginalidad, extralegalidad, ilegalidad o programas sociales. Un Estado que tiene que poner parte de su financiamiento fiscal en procura justamente de asistir a esta población. Y como esta población no garantiza sus propios mecanismos de inclusión, puede constituirse en afuncional o disfuncional a un modelo político-económico, dependiendo de cuánto está más o menos contenida en un contexto de crecimiento y de asistencia social, aparece como una especie de goteo derrame hacia estos sectores. En un contexto de crisis o recesión hay que tender a aumentar los programas sociales porque si no esa masa marginal se desborda. Y sin ningún proyecto político se constituye en una herramienta disfuncional, en un instrumento disfuncional del régimen político, cualquiera sea él. Ahora, también a ver, respecto a lo que usted dice, Salvia, también hay un punto de inflexión en algún momento. Se supone que un proceso de crecimiento, más allá de que se arranca de un piso muy bajo, como fue la crisis del 2001, se supone que en algún momento se debería articular ese crecimiento con inclusión de aquellos sectores protegidos por el Estado. Digo, transformar, como se dice vulgarmente, transformar la asistencia en un salario. Exactamente. Pero para eso se necesitan políticas de desarrollo. Se necesita que el mundo de la informalidad, el mundo de las actividades de muy baja productividad, se empiece a vincular con una economía moderna y formal. Lo que ha ocurrido aquí es un aumento de la heterogeneidad estructural, de la desigualdad estructural
en términos productivos, no solamente en términos sociales, de ingresos o culturales, sino hoy por hoy los negocios informales, las actividades informales que ocupan al 43-44% de la población, ¿bien?, son cada vez más informales que hace 30 años, que hace 20 años, que hace 10 años. ¿Bien? Es decir, operan en circuitos cada vez mucho más extralegales, no pueden participar del mercado de trabajo formal, ni del sistema formal de control fiscal, ni de regulación estatal. Operan en mercados ilegales o extralegales, contratan fuerza de trabajo en forma abusiva, explotan esa fuerza de trabajo, a veces son las propias familias, lo que se conoce sociológicamente como autoexplotación forzada de la propia fuerza de trabajo. Están obligados a autoexplotarse para garantizar justamente un nivel de subsistencia o de sobrevivencia. Esto crea una economía informal, pero también una cultura de la informalidad y de la marginalidad. A esto se le suma toda la actividad extralegal de la delincuencia y del narcotráfico y potencia justamente esta marginalidad. La marginalidad crea capacidad de consumo, no crea capacidad de inclusión. ¿Bien? Está claro. Dígame, ¿cuánto hace que hacen ustedes estos trabajos en el observatorio? Comenzamos en el año 2001 a hacer este programa de investigación. Y la primera encuesta surge en el año 2004. Le voy a hacer una pregunta. En estos 10 años de trabajo, registrados y volcados en las encuestas del Observatorio Social de la UCA, ¿usted siente que la clase dirigente política, empresaria, cultural, además de asombrarse y condolerse por esto, ha hecho algo consistente para que estos diagnósticos no sigan siendo siempre los mismos? Una aclaración. La muestra con la cual nosotros hacemos la encuesta la hizo el INDEC. El INDEC del 2004. A partir del 2007 se cortaron todas las relaciones. Correcto. Hasta el año 2007, en jefatura de gabinete, presentábamos, antes de anunciar estos informes, presentábamos el informe ante las autoridades del gobierno. Disculpa, cuando digo dirigencia no me refiero solo al gobierno, digo la dirigencia política, opositora, la dirigencia empresarial. Esto empezó a ser importante para el gobierno hasta el año 2007. Comenzó a ser importante para la oposición después del 2007. Ahora, cambiaron los actores políticos. Lo que está ocurriendo en los últimos años es que esto está empezando a tener mayor presencia en las dirigencias políticas. Yo creo que por dos motivos. Uno, por el valor político y académico que tiene este informe, y político en el sentido de que justamente empieza a tomar un ribete frente a la falta de estadísticas públicas, que es lo que deberíamos tener, ¿bien? Y de estadísticas públicas, de estudios públicos. Frente a esta ausencia, esto empieza a tomar un papel muy importante. Pero en ese contexto, también digo, académico y político, en un contexto en donde creo que la clase dirigente de todos los partidos, oficialistas y no oficialistas, comienzan a tomar conciencia de que el crecimiento económico no resuelve los problemas de desigualdad estructural que tiene este país y esta profunda marginalidad estructural, que a pesar del crecimiento no se disuelve, sino que se profundiza. Y que ese 20-25% de la población argentina que vive en condiciones de marginalidad no lo merece en términos de derechos sociales, y que este país tiene los recursos y las capacidades justamente para dotarlos de inclusión social. Salvia, muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros venimos en un minutito, vamos a seguir en Código, nos espera Tocatlián, nos espera Alejandro Katz, vamos a hablar de un poquito del Mundial, vamos a hablar de el acto de la AMIA, vamos a hablar de Vodú, ya venimos.